¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la lección número 73. Mi voluntad es que haya luz. Cuando me cayó el 20, y no digo 20, es un lingote de oro, es cuando en el libro el Divino Maestro nos informa a todos, a toda la filiación, que la voluntad de Dios es perfecta felicidad para su Hijo. Ahora bien, ¿estoy dispuesto a yo colaborar con su voluntad? Estoy dispuesto a dejar todos los objetos brillantes y confiar en que efectivamente la voluntad de Dios es perfecta felicidad para su Hijo. Hoy no tengo más que anécdotas. Yo creo que de las anécdotas vamos a aprender todos. Una cosa que quitaba mi luz, voy a hablar de lo que no me daba luz, era resistirme a lo que no puedo cambiar. Y vamos a empezar por las relaciones. Muchos años, muchas vidas, me la pasé tratando de controlar a las personas, empezando por mi papá. Mi papá no era como yo quería que fuera y me la pasé muchos años separado de él. Eh, Cada vez que lo visitaba de vacaciones no quería estar con él porque siempre estaba resistiéndome a él. Pero en realidad no era a él, era a el deseo de mi ego. Mi ego tenía un ideal. Y el ideal del ego era que mi papá fuera así, así, así. Tenía una lista completa de cosas. Y muchos años peleé con él, me la pasé discutiendo con él, principalmente en la juventud. Y la razón era esa. No acepté la voluntad de Dios. No digas que amas a Dios si no estás de acuerdo con toda su creación. ¿Qué pasó? Pues me casé, pero no le avisé a mi papá. Me casé a los 22 años y a los 22 años yo dije, no, no lo quiero a mi papá no es como yo quiero, pero ojo, ese yo es el ego. Entonces, como yo estaba tan identificado con esas voces de mi cabeza que me decían, tu papá debe de ser esto y esto y esto y esto, una lista infinita de requisitos para yo poder aceptar a mi papá, pues yo como era comandado por el ego, pues simplemente no quise platicar con mi papá acerca de mi decisión de casarme. Pero el doctor Acosta llegó a mi vida, ya sabes quién es el doctor Acosta, ¿verdad? Es un doctor muy, pero muy eficiente, por si no lo conoces aún, que da visitas de día y de noche a todas horas, va hasta la casa también y te ayuda a, como un coach de vida, ayuda a cambiar la percepción. Es como el Espíritu Santo, es lo mismo que el Espíritu Santo, pero ahorita vas a ver su método de enseñanza. El doctor Acosta se apellida a costa de fregadazos, a costa de separación, a costa de sufrimiento, a costa de enfermedad, a costa de accidentes, a costa de miedos, a costa de resentimiento. Y ese resentimiento que yo le tenía a mi padre era provocado por ese yo, ese pequeño yo que es justamente las voces de mi cabeza, que a su vez no eran mías, o sea, eran programadas, era un condicionamiento, era como dice don Miguel Ruiz, el sueño del planeta. Era un adiestramiento, como si yo fuera un perrito, porque yo creo que todos fuimos como un perrito en algún momento de nuestra vida cuando éramos pequeños y nos adiestraron a base de repetición, nos dijeron qué pensar, cómo comportarnos, quién ser.
o quién no ser, de acuerdo a las creencias de nuestros padres, de nuestros familiares, de la sociedad en la que nos desenvolvimos, de la escuela donde estuvimos, de la religión donde estuvimos, los grupos donde estuvimos, etcétera, etcétera, etcétera. Las películas que vimos, las revistas que vimos, los programas de radio que escuchamos, todo eso formó nuestro ego. Pero cuando llegó el doctor Acosta hizo que sintiera un gran vacío dentro de mí. Y ese vacío fue provocado justamente por estar alejándome de la luz. Me metí a la oscuridad. Y la oscuridad es el resentimiento que mi ego le tenía a mi padre. Fíjate qué interesante, ya hice una distinción. No dije yo le tenía a mi padre, es mi ego el que estaba resentido con mi padre. Entonces, cuando llegó mi hermana es mi ángel de la guarda, me hizo una jugada, una bromita del universo, yo la veo como una jugada del Espíritu Santo, de haberle llamado a mi papá sin mi permiso y decirle que me casé. O sea, fue con el chisme, pues. Y me dijo, así me habló rápido, me dijo, nomás Neto, te informo que ya le avisé a papá que te casaste y me dijo que le hablaras. Y me colgó así como que antes de que se enojara, ¿no? Y dije, bueno, pues ni modo, ya le dijo, voy a tener que hablarle. Le hablo, nos reconciliamos a medias, digo a medias, ahorita te digo por qué. Y mi esposa decidió ir a viajar hasta Coahuila, donde vivía mi papá, a verlo, a conocerlo. Y así fue como Gaby y mi papá se pudieron conocer, gracias a mi hermana que dijo la verdad. Y ese distanciamiento que tenía con mi papá duró un poco más hasta que mi vacío existencial fue tan grande, tan grande, tan grande, que ya no pude más. Y caí en depresión, en accidentes y en enfermedades muy fuertes que me llevaron justamente a sacar cita con el doctor Acosta, ¿verdad? Acosta de fregadazos. Y en ese transcurrir yo aprendí sufriendo. En esta vida tenemos dos formas de aprender. O aprendes amando o aprendes sufriendo. Y es nuestra elección en todo momento. La voluntad de Dios es perfecta felicidad para su Hijo. Eso es aprender amando. Si yo quiero resistirme a la voluntad de Dios y quiero hacer mi voluntad, también tengo derecho a hacerlo. Es mi libre albedrío, mi supuesto libre albedrío, porque todo es gracia divina. Entonces, hasta mi distracción fue parte de ese proceso, de ese plan de salvación del Espíritu Santo. Hoy lo veo así porque después de muchos años de haber pasado esa situación, me doy cuenta de que ese distanciamiento, ese doctor Acosta, ese sufrimiento y enfermedad que tuve, me hizo tocar fondo y decir, necesito ayuda. Para mí la expiación es pedir ayuda. No puedo solo. Entonces empecé a pedir ayuda a quien más confianza tenía en ese momento, que era Francisco de Santiago. Es un amigo que conocí en un círculo de lectura, que después se convirtió en mi maestro de psicoterapia. Mira, lo tengo aquí en un cuadro. Él es mi maestro de Gestalt, de psicoterapia. Y él me enseñó por 8 años todo lo que sabía sobre psicoterapia. Él hizo la maestría en Gestalt, que es una corriente de la psicología, así como existen los psicoanalistas, los conductistas y no sé qué más, existe la corriente del Gestalt. Entonces yo creo firmemente en que todo trabaja para el bien. Y lo dice un curso de milagros, no entiendo nada de lo que veo, porque todavía no reconozco que todo trabaja para nuestro beneficio. Todo, cuando digo todo es todo, hasta las distracciones, hasta las enfermedades, hasta las deudas económicas, hasta las muertes.
hasta la separación, en los divorcios, todo trabaja para el bien. Entonces, si todo trabaja para el bien, ¿por qué me resisto? Y ya que te platiqué la anécdota de mi papá, ahora te voy a contar una anécdota más reciente. Y esta anécdota tiene que ver con lo que he aprendido recientemente con el libro de Mañanas Milagrosas, que te compartí en lecciones anteriores, pero quiero compartirte específicamente el lingote de oro que me llevo de este libro. Hal, el autor, se llama Hal, H-A-L, dice que ante toda situación que no podemos controlar, tenemos la opción de decir, no puedo cambiarlo, y rendirnos por anticipado, y estar en paz con el peor escenario. Vuelvo a repetirlo porque tal vez te vaya a caer como agua de balde fría, porque a mí me cayó así. Este, ante toda situación que no podemos controlar, por ejemplo, mi papá es un ejemplo maravilloso. Mi papá me tuvo a los cerca de 50 años, ¿no? O sea, yo nací cuando él tenía 50 años, entonces yo queriendo cambiar a mi papá a los 16 años, teniendo él 66, o sea, hello, es un adulto, ¿quién soy yo para querer cambiarlo? Pero yo no sabía en aquel tiempo que podía decir este mantra, no puedo cambiarlo, estoy en paz con ello. Bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en mi papá. Estoy en paz con ello. El peor escenario en el anécdota de mi papá es que nunca cambiara. Y curiosamente sí cambió. Bueno, para mí. Esto te va a interesar porque es magia esto. Lo que te voy a decir a continuación para mí es magia. Para mí sí cambió mi papá. Porque yo elegí aceptarlo exactamente como era. Trabajé en Gestalt, trabajé en meditación y trabajé en un curso de milagros. Esas son las tres corrientes de sanación que yo utilicé principalmente. Por supuesto, leí libros, por supuesto, fui a talleres de otro tipo, de Ho'oponopono y de otras cosas, pero en las que me enfoqué son esas tres. Y gracias a esas tres corrientes empecé a percibir nuevamente a mi papá con amor. Y empecé a darme cuenta de que mi papá ya había cambiado. Yo estaba tan contento de que mi papá volvió a ser como un niño. Y decía, ¿cómo es que ahora le gusta jugar? ¿Cómo es que ahora no le importa el qué dirán? Porque yo antes me enojaba con él porque, según mi ego, que lo juzgaba, mi papá era muy de esos que se basan en el qué dirán. Y según yo estaba muy cuadrado, ¿no? Entonces, según yo tenía que abrirse, soltar el que dirán, ser más libre, ser como un niño, reír más, bla, 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 bla. Curiosamente, cuando empecé a trabajar en mí, no en él, en mí, porque de niño, de joven, yo lo que quería es que él cambiara. Estaba tratando de cambiar algo que no puedo cambiar. Cada quien tiene un libre albedrío personal y tenemos que respetarlo porque pues de eso se trata la vida, respetar nuestro propio libre albedrío, nuestra distinción única como almas. ¿Quién era yo para pedirle a mi papá que cambiara? Pero eso me llevó tiempo, me llevó muchos años entenderlo y cuando por fin solté a mi padre y empecé a amarlo tal y como era, porque empecé a amarme tal y como soy yo, cuando empecé a realmente amarme a mí tal y como soy, cuando empecé a trabajar en mi paz interior y en la liberación de emociones reprimidas, que fueron muchos años de sacar la popó emocional, porque así es como yo lo veo como una analogía, ¿no? Ya lo dije en otro video, no tengo caso, no tiene caso que lo mencione. El chiste es que me estaba muriendo literalmente de peritonitis emocional, ¿no? Peritonitis es cuando no puedo hacer popó. Bueno, pues yo tenía peritonitis emocional. Y cuando empecé a trabajar en Gestal por 8 años, esto de sacar las emociones reprimidas, gritar los resentimientos que le tenía a mi violador de los 8 años, a mi papá cuando de niño, no me violó físicamente, pero sí violó mi autenticidad, según mi ego.
Ahora que crezco, me doy cuenta de que él lo único que estaba cumpliendo es un acuerdo de almas. Él cumplió el acuerdo de almas a la perfección, porque todo pasa por gracia divina. Todo estaba dentro de un plan de salvación del Espíritu Santo. Yo no estaría contándote esta anécdota así de fácil. Yo no te contaría esta anécdota si no hubiera pasado por lo que pasé. Así es que todo trabaja para el bien. Entonces, volviendo al tema de cómo es que sucedió la magia. La magia es el cambio de percepción. Empecé a trabajar en mí, empecé a amarme a mí, empecé a soltar las emociones reprimidas, empecé a volverme a ser amigo de Dios a través de un curso de milagros y después empecé a observar los pensamientos y a trascender los pensamientos a través de la ascensión de los Ishayas. Entonces, cuando empecé a trabajar en todo eso, empecé a amar a mi padre exactamente como es. Y en ese aceptar a mi padre exactamente como es cuando empezó a suceder la magia. Y la magia es que yo lo percibía como cambiado. Yo decía, es que mi papá ya cambió, mi papá es amoroso. Mi papá ahora le vale más el que dirán, ¿no? Entonces mi papá empezó a ser tal cual Dios lo creó. ¿Y qué crees? Hubo personas que conocieron a mi papá cuando yo era niño y que me dijeron, no, tu papá sigue siendo el mismo señor, bla, bla, bla. Como yo lo juzgaba negativamente, así me topé con una persona que me dijo, no, tu papá sigue siendo el mismo y sigue bla, 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 bla. Y aquí aplica un curso de milagros. En las primeras lecciones, el Divino Maestro dice, solo veo el pasado. En una lección siguiente, te voy a hacer spoiler, dice, no veo a mi hermano tal y como es ahora, porque el ego siempre ve el pasado, siempre está perpetuando lo falso, siempre quiere repetir la misma historia en su mente y como la repite todos los días en su mente, la proyecta afuera, aunque no sea real, aunque sea una ilusión, aunque sea una fabricación falsa, el ego sigue proyectando la ilusión afuera si no corriges el proyector. Entonces, como yo empecé a corregir el proyector, empecé a limpiar el proyector, por fin tenía el proyector limpio y pude percibir a mi padre exactamente como era realmente. Y cuando percibí a mi padre como era realmente es cuando fui más allá de su ego, porque yo trascendí al ego y pude trascender el ego de él también. Y pude percibir lo que había en ese ser no humano, en ese ser más allá de su ego. Entonces, mi consejo, mi compartir el día de hoy es trabajar en uno mismo. El curso de milagros lo dice fácilmente, nadie me hace nada, todo me lo hago a mí mismo, con mis propios pensamientos. Por lo tanto, mi única responsabilidad es el perdón hacia mí mismo. ¿Y qué es el perdón hacia mí mismo sino trabajar en mi sanación holística, trabajar mis emociones? Trabajar mi cuerpo. ¿Cómo? Comida saludable, descanso, deporte, masticar tranquilo, pausadamente, seguir aprendiendo de tantos y tantos maestros del cuerpo. Hay nutriólogos, hay personas que se enfocan en el cuerpo y nos pueden ayudar muchísimo. Hacer los ejercicios de acuerdo a nuestra edad. En fin, hay muchas formas de atender el cuerpo. Y el cuerpo no quiero decirte que estoy diciéndote que lo endioses, no. El cuerpo, de acuerdo a un curso de milagros, es nuestro recurso de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Es el medio a través del cual aprendemos, porque para eso venimos. Todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Si no cuido este recurso de aprendizaje, pues este cuerpo va a morir. Y si muero, pues tengo la oportunidad de volver a nacer, no hay problema. Pero la pregunta es, ¿qué tanto quieres aprender en esta vida? Entonces, somos seres holísticos y en mi experiencia el perdón sucede en todas las áreas. El área emocional, el área física, el área mental. El área mental pienso yo que es el curso de milagros, ¿no? Vamos a expiar la mente, vamos a corregir el error en mi mente. ¿Y qué crees? Cuando corriges el error en tu mente, corriges el error en la mente de toda la afiliación. Esta es la fórmula más sencilla de salvar al mundo.
No tienes que irte tú a salvar al mundo uno por uno. Eso es imposible. 7.000 millones de habitantes que no están en mi control, eso sería una pérdida de tiempo. Lo que sí puedo hacer es corregir el error en mi mente. Eso es lo que nos invita a hacer el Divino Maestro en el curso de milagros. Como nadie me hace nada, todo me lo hago a mí mismo, con mis propios resentimientos, con mis propias historias de la mente condicionada, con las propias identificaciones que yo cuando me hicieron esta analogía me hizo mucho sentido. Mira, este es un pensamiento. Este, este es el pensamiento de no me lo merezco. Lo observo y lo dejo ir. ¿Mm? No me hizo daño. ¿Mm? No pasa nada. Viene otro pensamiento. Eres un lentejo. Dije con L, no dije con P. Eres un lentejo. Lo observo y lo dejo ir. No me hace nada. Otro pensamiento. No eres suficiente. Otro pensamiento. Lo observo y lo dejo ir. No me hace nada. ¿Qué es lo que normalmente hacen la humanidad que está enfrascada en el pensamiento? La primera pensamiento es, no me lo merezco. Es cierto, mi mamá se sacrificó por mí. Yo también tengo que sacrificarme por mis hijos porque mi madre fue muy, muy abnegada y en honor a mi madre yo también me voy a sacrificar porque mi mamá, yo no me lo merezco tampoco. Esto es hacer historias, esto es el ego. El otro pensamiento, soy un lentejo. Sí, soy un lentejo. ¿Por qué? Porque estoy bien menso. ¿Cómo repites el mismo error tantas veces? ¿Que no entiendes? ¿Que eres tonto? Y bla, bla. No voy a decirme más ataques porque este pensamiento de soy lentejo todavía lo tengo y me identifico, tengo que hacerte honesto y, ay, todavía no me lo suelto. Pero es porque escuché muchas veces de niño, eres un lentejo. ¿Mm? Bueno, es un hábito, nada más. El otro pensamiento, no eres suficiente. Sí, es cierto. Todavía me falta ser más enfocado unidireccionalmente, te me distraes mucho, neto, te me distraes en el mundo, bla, 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 te estás mucho tiempo en el celular, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. No eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente atlético, no, hombre. Cada estupidez que me dice el ego, esto es el ego. La identificación con los pensamientos es el ego. El ego no es estar libre de pensamientos. Estos son 60 a 90 mil pensamientos por día, según la Universidad de Stanford. De 60 a 90 mil pensamientos por día. Esto no está en mi control. Lo que está en mi control al 100% es si yo decido en identificarme con esos pensamientos y hacer historias con ellos. Eso es lo que está en nuestro control. Los Ishayas, la ascensión de los Ishayas me ha enseñado eso, a dejar de hacer historias y empezar a observar en lugar de engancharme. Eso es lo que me han enseñado en pocas palabras. Entonces, la lección de hoy es hermosa, es hermosísima. Mi voluntad es que haya luz, pero para que haya luz necesito realmente desear la luz. Realmente lo único que necesitamos para poder ser libres es voluntad. Así de fácil. ¿Quieres ser libre? Tus deseos son órdenes, diría el genio de la lámpara. Pero si hay deseos divididos, no hay luz. Por un lado quiero luz y por otro lado quiero oscuridad. El que a muchos amos sirve, con uno queda mal. Y la vida se vuelve gris, porque estoy un momento deseando ser luz y un momento ser oscuridad. Entonces, este juego de andar en los dos mundos, pues no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta felicidad para su hijo de forma permanente. Y para que suceda eso necesito ser realmente comprometido, como me comprometí con mi esposa, unidireccionalmente con ella. Llevo 25 años de casado y puedo decir en este instante santo que tengo la mejor relación con mi esposa. En este instante santo.
porque yo soy lo que elijo ser en este instante santo. Yo no soy mi pasado, yo soy lo que elijo ser a partir de este instante santo. Sabiendo que la persona más importante de toda mi vida es con la que estoy ahora, tú, sabiendo que el trabajo más importante de toda mi vida es en el que estoy ahora, o sea, hacer un video, y sabiendo que el momento más importante de toda mi vida es en el que estoy ahora, qué fácil es la vida así. Un paso a la vez, rendido a este instante santo, rendido a la voluntad de Dios. Este instante santo está inmaculado. No lo puede tocar el ego, nunca ha podido tocar al presente el ego. El ego es el pasado y el futuro, y si yo estoy enfocando mi atención en el pasado o en el futuro, yo estoy fuera de la luz de Dios. Mi único propósito es estar presente. La voluntad de Dios, en otras palabras, es que yo esté presente, que viva, que experimente y que disfrute el instante santo. Entonces, tu misión, si decides aceptarla, es que en este momento, preciso momento, ¿tienes alguna resistencia? No puedo cambiarlo. Perdono esto y lo veo de otra forma. Por encima de todo, quiero ver. Quiero ver esto de otra manera. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a percibir con amor. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo. Elijo ver esto con los ojos de Dios. Yo estas frases las digo cada vez que me distraigo, cada vez que el látigo de la culpa ya mero me doy el golpe, y en ese momento digo, elijo ver esto con los ojos de Dios. Es otro spoiler, es otra lección que va a estar más adelante. Esta lección de elijo ver esto con los ojos de Dios es poderosísima porque nos recuerda que somos la creación de Dios y que tenemos la oportunidad de usar sus ojos, no nuestros ojos. Los ojos del ego. Quiero otra vez ver borroso, quiero otra vez identificarme con mis creencias de carencia, de no merecimiento o de no soy suficiente, de estar todo el tiempo diciéndome pensamientos de ataques. ¿Quiero seguir usando esta visión o quiero soltar mi visión, elegir paz y desde la paz poder decir, elijo ver esto con los ojos de Dios? ¿La voluntad de Dios es que haya luz? Bueno, pues sí, esa es la voluntad de Dios, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra voluntad? Nosotros somos su creación y como su creación tenemos la libertad de elegir. Y en este instante santo tenemos la voluntad de elegir o paz o tenemos la voluntad de elegir conflicto. Y si nos recordamos una tarea que nos dejó Magali en una lección anterior, a donde quiera que vayas, observa qué traje conmigo, paz o conflicto. Esa es la tarea para ti el día de hoy. Observa a donde quiera que vayas qué trajiste contigo. Y te hablo a ti para escucharme neto. ¿Traje paz o traje conflicto? Si estoy proyectando conflicto, pues elijo de nuevo. Y puedo decir, elijo ver esto con los ojos de Dios. Perdono esto y lo veo de otra forma. Por encima de todo quiero ver esto de otra manera. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a percibir con amor. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo. Estas son las oraciones que te dejo de tarea por si quieres usarlas, cualquiera de ellas. La de gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo es la que yo uso cuando tengo mucho conflicto en mi mente. Digo, empiezo a resistir y digo, gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo. Ahí es donde me acuerdo que no estoy solo, que dentro de mi mente está la mente recta, que dentro de mi mente está la mente de Dios, la que percibe con amor. Y lo único que necesito es dejar de usar mi mente y empezar a usar la luz que está en mi mente, la luz que está en mi mente. Dios está en todas partes porque Dios está en mi mente. Si en mi mente hay luz, proyecto luz.
Y por el contrario, si he elegido oscuridad y he puesto toda mi atención en la oscuridad y alimento todos los días con el poder de mi atención, con canciones, con amistades, con libros, con películas, con noticieros llenos de oscuridad, si yo alimento al lobo malo con oscuridad, pues, ¿qué voy a exprimir de mi naranja? Si no viste ese video, pues no vas a entender esta analogía. Pero sí, solo podemos sacar lo que somos. Si somos luz, me exprimen, saco luz. Si me he identificado, fíjate, curioso, ¿eh? No es que seas oscuridad, nunca has sido oscuridad. Te has identificado con la oscuridad. Tu atención se ha puesto en la oscuridad. Si tu atención se ha puesto en la oscuridad y has creído falsamente que eres oscuridad, es simplemente que en este instante santo elijas poner tu atención en la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad es la oración. La oración de hoy está maravillosa, o sea, qué hermosa oración. Fíjate lo que nos dice el Divino Maestro que repitamos durante todo el día. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Aquí el Divino Maestro nos está enseñando que tu voluntad y la voluntad de Dios son la misma y es que haya luz. Dios nos está recordando que su voluntad es que haya luz, pero nos está recordando que su voluntad es también la tuya. Y la segunda frase que nos invita a decir el Divino Maestro es, mi voluntad es que haya luz. La obscuridad no es mi voluntad. Sabiendo esto, como dicen por ahí, con Dios todo, o sea, con Dios a mi lado no me falta nada. ¿Qué te puede faltar cuando tú eliges la luz de Dios? ¿Qué te puede faltar cuando eliges la paz perfecta, la felicidad eterna? Cuando eliges lo real, cuando eliges por tu espíritu.